Este vídeo es el primer capítulo del curso completo de HTML desde cero. En él vamos a conocer los fundamentos del lenguaje HTML, el lenguaje básico con el que se construyen las páginas web. Entre otros temas vamos a ver primeramente qué es HTML y cómo comenzar a trabajar con él, las etiquetas, que sería la base del lenguaje, y su sintaxis, es decir, cómo vamos a crear, qué reglas tenemos que seguir para crear esas etiquetas, los atributos, que es un complemento de las etiquetas. Haremos hincapié en las etiquetas de texto. Tenemos diferentes tipos de etiquetas para trabajar con los diferentes tipos de texto, como no los enlaces, algo básico en cualquier página web, los enlaces, los links. Por supuesto, la inserción de imágenes y la inserción de multimedia, con las características y posibilidades que nos da, las listas, las tablas, como no también los formularios, para poder crear nuestros formularios de contacto. Y la estructura semántica, algo muy importante y que nos va a ayudar a posicionar bien nuestra página. Y por último, como bonus, veremos cómo añadir CSS3 a HTML. Y como vamos a partir desde cero y vamos a ir paso a paso, no hace falta que tengamos ningún conocimiento previo. Así que nada, dejamos ya la introducción y vamos a meternos en materia. Vamos allá. HTML5 es la última versión de HTML y HTML sería, como pone aquí, Hypertext Markup Language, es decir, un lenguaje de marcado de hipertexto. Oficialmente se puede definir como un lenguaje descriptivo que especifica la estructura de una página web. Pero bueno, veamos de una manera más sencilla qué es. Esto sería lenguaje HTML. Sería un poquito de código básico en el que vemos lo que serían las etiquetas de las que estábamos hablando y que van a dar formato al texto. En este caso tendríamos una etiqueta general que sería body, y dentro de esta etiqueta body, que empieza aquí y termina aquí, tendríamos dos etiquetas. Una etiqueta H1 que tiene un texto y una etiqueta P que tiene otro texto. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto HTML, que es lo que va a visualizar el usuario, quien esté viendo la página web, va a ver este texto con un formato en concreto, con un aspecto. El aspecto que le va a dar este etiquetado. Cuando le ponemos el H1 le estamos diciendo que queremos que esto sea un título. Y lo mismo con este texto de aquí. Este texto en concreto lo va a ver con el aspecto de un párrafo. Por eso le ponemos la etiqueta P. Empieza la etiqueta P, el texto a continuación y cerramos con la etiqueta P. Todo lo que está guardado entre la etiqueta de inicio y de cierre va a tener el aspecto de párrafo. Bueno, el aspecto ya veremos cuál es el aspecto que va a tener. De momento, sin más, esto como una pequeña primera impresión de lo que es el lenguaje HTML. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar con HTML? Bien, pues lo normal sería tener un editor de código. Hay diferentes tipos de editores de código, pero el aspecto general que suele tener es este que estamos viendo aquí. ¿Podríamos trabajar con un editor de texto normal, como puede ser Word u otro por el estilo? Pues no. ¿Por qué? Pues porque esos editores dan un formato específico, un formato de negrita, de cursiva, unas tabulaciones, unos espacios, que lo único que harían sería, pues bueno, crear un archivo que un navegador no podría reconocerlo adecuadamente para leerlo. Con lo cual necesitamos que sean editores que hagan texto plano. Y eso lo vamos a hacer con un editor de código. Bien. ¿Qué editores de código tenemos? Pues bueno, hay diferentes. Vamos a ver un poco los gratuitos. Hay algunos de pago, unos más complejos, otros más sencillos. Tenemos ahí Sublime, Bluefish, Atom, Brackets, Notepad++, Visual Code, que es de Microsoft. Bueno, todos ellos son gratuitos o bien tienen una versión freemium, que es gratuita, y si queremos tener más herramientas, pagaríamos pues, la versión premium. Pero en un principio todos serían gratuitos. Aparte de estos, hay muchos más. Bien, si tenéis ya alguno instalado, porque ya habéis empezado a enredar un poquito con esto de la programación o con esto de los lenguajes como HTML, podéis utilizar el que tengáis. Realmente no es algo determinante el trabajar con un editor o con otro. Con el que mejor os apañéis, pues con ese trabajáis. No hay ningún problema. Lo que importa es aprender código y aprender los lenguajes. Realmente los editores simplemente nos ayudan, nada más. Todos ellos son gratuitos. Os pondré en la descripción abajo en las páginas web donde podéis descargar cualquiera de estos editores, pero nosotros para facilitar las cosas vamos a utilizar uno online. Vamos a utilizar Phoenix. Viene del proyecto de Brackets y lo bueno que tiene es que es online y es muy simple, que es lo que nos interesa en este momento. No liarnos con editores más complejos que aunque den muchas posibilidades nos pueden confundir un poco. Como digo, el que quiera utilizar cualquiera de los otros editores, adelante.
Bien, la dirección, como pone ahí, https phcode.dev. Vamos al navegador y vamos a esta dirección para poder empezar ya a trabajar. Vamos a ir al editor, así que nada, escribimos phcode.dev. Pues bueno, se va cargando la plataforma, tarda unos segundos, va cargando las extensiones y archivos que necesita. Y nada, en unos segundos veremos la bienvenida. Le doy OK, sin más. Y en esta primera ventana que nos aparece, nos dice, pues bueno, nos invita a crear un nuevo proyecto o a importar un proyecto, con lo cual le vamos a decir que queremos un nuevo proyecto en HTML5. Cliqueamos aquí, nos va a poner un pequeño ejemplo que nos va a servir para empezar a explicar un poco el código y nos dice que necesita una ubicación. Siempre que creemos un documento HTML, vamos a necesitar guardarlo, ese documento y el resto de documentos que creemos, en una carpeta. Así que nada, le voy a decir que quiero seleccionar una carpeta y nos iríamos al explorador y vamos a decirle que queremos crear, pues bueno, una carpeta nueva. En este caso la voy a crear en el propio escritorio para que me sea más fácil y le voy a poner proyecto prueba. Vale, proyecto guión prueba. Selecciono la carpeta. Me dice, ¿permitir que el sitio web vea los archivos? Sí, necesitamos que el sitio web vea esos archivos de esa carpeta para que pueda trabajar con ellos. Bien, y una vez que ya me aparece aquí en ubicación la carpeta que yo le he dicho que quiero guardar el documento, los documentos que vayamos trabajando, que vayamos creando, le voy a dar a crear proyecto. Digamos que me obliga a crear un proyecto para empezar a trabajar con cualquier documento. Cuando le damos a crear proyecto, lo mismo, me dice, ¿quieres guardar los cambios en proyecto prueba? Sí, guardar cambios. Y ya estaríamos. Voy a cerrar aquí. Vale, el aviso que me da. Y vamos a empezar a echar un vistazo a la interface. Es muy sencillo. En el lado izquierdo vamos a tener un pequeño árbol con los archivos que estemos trabajando. Va a aparecer en primer momento o en primer lugar el nombre de la carpeta del proyecto. ¿Vale? Okay. El nombre de la carpeta del proyecto, en este caso le he llamado proyecto prueba, proyecto guión prueba, y me aparece todos los archivos que hay dentro. Los archivos los ha creado al crear el proyecto. Cuando le hemos dado a crear proyecto nos ha creado diferentes archivos, un JSON del propio programa y luego el index.html, uno de JavaScript y otro de CSS. Vale, este index.html, este es en el que vamos a trabajar. Así que le damos a un clic al archivo y automáticamente nos aparecerá aquí el documento en sí, todo el código que tiene ese archivo. Este código lo ha creado él automáticamente. Nosotros ahora, con este código base, vamos a empezar a modificarlo. Una de las cosas que vamos a hacer va a ser cambiar el aspecto del propio editor para que en vez de que se vea con el fondo blanco, vamos aquí a ver, le damos aquí a temas y le vamos a decir que en vez del idioma predeterminado le vamos a decir que queremos el Phoenix Dark. Vale, le damos a aceptar, ahí lo tendríamos. Yo voy a aumentar un poquito el tamaño del texto. Para aumentar el tamaño del texto, para disminuir, lo haríamos tecleando en control, la tecla control y el signo más, la tecla del signo más, para aumentar. Y para disminuir, pues control y el signo menos, el guión. Vale, yo lo aumento un poquito para que se pueda ver mejor. Pues este sería el documento HTML que hemos abierto y que ha creado automáticamente el programa. Y en el lado derecho estamos viendo cómo se va a ver este documento HTML cuando se reproduzca en un navegador. Así que vemos cómo nos va a poner un título, un pequeño texto y un botón. Ahora vamos a ver qué correspondencia hay de lo que estamos viendo en la página web a lo que estamos viendo en el documento HTML. Aparece primero una etiqueta que pone doctype HTML, simplemente nos está diciendo que lo que contiene este documento es HTML, concretamente la versión HTML5. Y luego ya aparece una etiqueta llamada HTML en la que va a ir dentro todo el contenido de la página web. Y el contenido se va a dividir entre el head y el body. En el head se van a meter elementos que no se visualizan en el propio documento. Y en el body, que sería, digamos, el cuerpo,
se van a meter todos los elementos que queramos que se visualicen. De hecho, nosotros aquí, que estamos viendo estos textos y este botón, todo ello, que es lo que se visualiza, está dentro de la etiqueta body. Cuando decimos dentro, queremos decir que va a estar dentro de la etiqueta de apertura y de la de cierre. Por ejemplo, la etiqueta body se abre aquí. Esta sería la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre sería este body de aquí. Como se puede ver, la diferencia es que en la de cierre el nombre de la etiqueta body va precedido de una barra inclinada. Pues esto quiere decir que la etiqueta se ha abierto aquí y se ha cerrado aquí. Vamos a ver ahora el contenido. Bien, tenemos en primer lugar un H1. Habíamos comentado antes, el H1 es un tipo de etiqueta para título. Digamos que es el título más importante, el H1. Vamos a tener más títulos, más H, H2, H3, pero el H1 es el más importante. Y este H1 contiene como texto, vemos aquí, el Hello World, que es lo que, si vamos a la derecha, estamos viendo aquí. Como veis, este Hello World que está aquí escrito tiene un aspecto diferente al de aquí abajo. Bien, entre otras cosas, porque hay más factores, pero entre otras cosas se diferencia porque si bien este Hello World está dentro de la etiqueta H1, este otro no está dentro de una etiqueta H1, simplemente está dentro de una etiqueta div, que ya veremos más adelante qué es eso de la etiqueta div. De momento vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a enredar un poquito y a trabajar un poco. Vamos a eliminar la etiqueta div que tenemos aquí. Voy a seleccionarla y la voy a suprimir, la voy a eliminar. Si nos ha quedado un espacio, voy a poner el cursor aquí, le voy a dar a suprimir simplemente porque quede todo otra vez junto. Tenemos luego a continuación una etiqueta BR. La etiqueta BR es una etiqueta break, es decir, lo que hace es un salto de carro, un retorno, un salto de línea. Bien, esta etiqueta break lo que está haciendo es que va a separar este H1 de este botón, este H1 de este botón. La vamos a dejar de momento. Y luego tenemos un botón. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a cambiar también el lenguaje. Si nosotros nos vamos a la etiqueta de arriba, vemos la etiqueta HTML, esta etiqueta HTML está diciendo que todo lo que hay contenido entre esta etiqueta de apertura y esta de cierre es lenguaje HTML. Bien, pues además de eso, lo que está diciéndole es que el contenido que tenemos aquí dentro está en inglés. Bien, si nosotros vamos a trabajar normalmente con una página en la que los textos van a estar en castellano, van a estar en español, lo que haremos será cambiar el idioma y en vez de poner en de English vamos a poner es. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? También estamos viendo aquí la etiqueta title. Bien, la etiqueta title es ese texto que aparecerá en la pestaña del navegador. Concretamente estas pestañitas de aquí. También aparecen en algún otro sitio, como en favoritos, etc. Bien, vamos a cambiarlo y le voy a poner que de título sea prueba primera de HTML, por ejemplo. ¿Qué más? Pues bueno, vamos a añadir ahora algo nuevo. Hemos cambiado algo, hemos eliminado algo, ahora vamos a añadir algo nuevo. Nos vamos otra vez a body, ya sabéis que es la parte donde vamos a meter todo el contenido que se va a visualizar. Y debajo del BR, ponemos ahí, le damos un intro, vamos a escribir la etiqueta P. Para escribir una etiqueta, vemos los símbolos. Tenemos que poner menor que, así que nada, menor que, P y mayor que. En cuanto hacemos ese mayor que, habréis visto que automáticamente se coloca la etiqueta de cierre. Esto es lo que tiene de bueno un editor de código como este, que automáticamente te cierra las etiquetas. En vez de tener que escribirlas tú, lo hace él automáticamente. Bien, y dentro vamos a poner un párrafo. Para poner un párrafo cualquiera, pues vamos a buscar un texto cualquiera que tengamos por ahí. Yo ya tengo uno copiado, lo pego y lo coloco ahí dentro. Bien, es un texto de ejemplo, un texto falso. Y con esto lo que hemos hecho es crear un párrafo. Bien, después de hacer estas modificaciones lo que tenemos que hacer es ir guardando. ¿Cómo guardamos? Si nosotros nos vamos aquí arriba en archivo, desplegamos, tenemos la opción de guardar archivo, que también sería control S. Podemos clicar aquí o atajo de teclado control S. Ahora le voy a dar aquí directamente a la opción de guardar archivo y vemos cómo ahora se ha actualizado la página, vemos que automáticamente se ha actualizado y ya vemos el título, bien, vemos un salto, un espacio y vemos el párrafo que acabamos de añadir. Pues vemos cómo es muy cómodo, ¿no? Nosotros cualquier cambio que hagamos, imaginemos que ahora voy a modificar el párrafo, voy a eliminar parte del párrafo, selecciono, lo elimino
Le doy a guardar, acordaros, control S y automáticamente se actualiza en la previsualización. Bien, pues este es el editor de código que quería que vieseis. Como podéis ver, es muy sencillo, solamente tiene estas tres partes principales, que sería el árbol de archivos en el que vamos a navegar, vamos a buscar los documentos, el propio código HTML en el que vamos a trabajar y en la parte derecha el resultado de las modificaciones que hagamos en el documento, el resultado del documento. Muy bien, pues una vez que hemos hecho esto, vamos ahora a ir a ver lo que hemos creado. Esto que estamos viendo es el editor tal cual, pero tenemos que tener un documento que es lo que se ha creado, que es este documento que aparece aquí, en algún lugar. ¿Dónde? En la carpeta que habíamos creado al crear el proyecto. Pues nada, voy a minimizar, me voy al escritorio donde había guardado la carpeta o donde había creado la carpeta, proyecto prueba, abro la carpeta y puedo ver los archivos que teníamos y entre ellos está el archivo index. Bien, este archivo index, me pongo encima, se puede ver que es un archivo de tipo HTML y tiene en este caso el icono del navegador, del Edge. Si yo ahora cliqueo, hago doble clic en él, veo cómo se me ha abierto el navegador y estoy viendo el propio documento en el navegador. Lo mismo que estábamos viendo en la previsualización de Phoenix, pero lo estamos viendo ya en el navegador tal cual. Muy bien, pues hasta aquí el primer capítulo de este curso. Han sido solamente unas pequeñas pinceladas. Realmente hemos pasado justo por encima de lo que es HTML y de lo que es un documento HTML. En el próximo capítulo ya nos meteremos de lleno y ya vamos a ver realmente cómo se crean las etiquetas, qué tipos de etiquetas hay y vamos a ver esa sintaxis que necesitamos conocer para poder trabajar con el lenguaje HTML como con cualquier lenguaje, ¿no? Sabiendo cómo escribirlo correctamente. Pues nada, os espero en el próximo capítulo. Cuidaros y hasta pronto.